Bueno, primeramente agradecerte, Elena, y a todos vosotros, porque el taller se cambió de día y hora, así que lo siento por eso, me quedé enferma de la nada, que hacía muchísimo que no me pasaba, y fue de esas cosas que, bueno, no planeas, así que muchísimas gracias por eso, y principalmente a Elena por estar ahí conmigo y todo eso. Así que eso, comentaros que el español no es mi lengua materna, así que si digo algo que no entendéis o hay algo escrito que cualquier cosa me podéis corregir, preguntar, lo que sea, ¿vale? Yo encantada. Así que, bueno, eso. Empezamos pues hablando un poquito de lo que hago, que es también lo que le decía a Elena, que hago muchísimas cosas. eh, es un poco hasta difícil de explicar, pero bueno, ahora mismo soy autónoma ya desde hace 2 años, sí, 2 años, y bueno, trabajo principalmente ahora he estado con muchas marcas de estrategia de marca y lo que es todo lo que es su diseño, o sea, web, de colaterales. He estado haciendo muchos también filtros para Instagram, un poquito de estrategia de marketing y siempre intento pues trabajar desde lo que es eso, ¿no? La parte pues siempre sostenible, ética, con propósito. Os comento que no todos mis clientes tienen la mentalidad que tenemos nosotros. Yo muchas veces al final los estoy educando, que creo que pasa lo mismo a vosotros, pero sí que al 100% no puedo decir que trabajo con siempre personas que entienden esa parte, ¿no? Entonces es algo que también trabajo mucho con ellos de, vale, vamos a ver cómo podemos hacer eso que sea lo mejor para todos y no solo para ti, pero sí, es algo que poco a poco también mmm, voy haciendo con que lo vean. Entonces, eso. He estado trabajando mucho con lo que es me gusta mucho la metodología de Future Thinking, que siempre estoy, pues, de cierta forma, no mirando el futuro, porque el futuro no está definido, pero sí que intento siempre mirar un poco más allá y ya, pues eso, sean los problemas o las tendencias o lo que sea, ya estar un poco más adelantes para que tanto el cliente, pero más que el cliente, lo que está sacando, sea su producto o lo que sea, pues que esté de acuerdo con nosotros, con el planeta y con lo que quiera llegar de su objetivo, ¿no? Entonces eso, al ser autónoma, sinceramente, soy muy experimental también, hago mucho, experimento mucho y tengo una mezcla un poco interesante de cómo hacer las cosas y básicamente no es fácil, pero sí que ha estado saliendo bien. Y sí, perdona. Entonces, claro, eso también, este taller también es para como animar a vosotros, animaros a experimentar bastante también y no tener miedo a investigar un poquito más y salir un poco de todo lo que es lo estándar. Yo entiendo que tenemos jefes y trabajamos con unos parámetros que lo entiendo, pero eso, que la curiosidad y todo eso nunca se muera porque mi curiosidad me ha llevado a sitios mm, muy buenos y ahí es donde he aprendido bastante. Entonces este taller también es para eso, para que sea algo experimental y que tengáis siempre ese gusanillo que tenéis, pues ir detrás de ello. Porque yo hace años, cuando pensaba en hacer lo que estoy haciendo ahora, decía, es que no voy a poder, la gente no me va a escuchar. Y está ocurriendo, entonces pues os animo un poco a eso, a salir un poco de lo estándar, porque al final seguimos lo que tenemos dentro y al final, aunque no sea fácil, sale bien. Así que eso. Vale, ¿por qué estamos aquí? Antes de todo, comentar un poco lo que vamos a hacer es que no sé si alguna vez lo habéis escuchado o oído hablar el tema de lo que son el mundo como un grande sistema, ¿no? Entonces, bueno, si miramos a nosotros mismos, o sea, tenemos, ¿no?, el sistema nervioso, el sistema muscular, todo está realmente conectado. Hay una cosa que cuando lo escuché me pareció súper interesante. Se ve que como ejemplo, se ve que los futbolistas cuando entran en algún equipo para jugar, lo primero que hacen es ponerse aparatos en los dientes
porque cuando tú tienes los dientes, ¿cómo lo digo?, que estén bien puestos, ¿vale? Eso ajusta tu equilibrio para jugar a fútbol. Entonces, eso es como un ejemplo de que todo está súper conectado y bueno, nosotros como el mundo a nuestro alrededor es lo mismo, todos son grandes sistemas, pequeños, grandes, simples, complejos. Entonces, el taller va un poco de eso, de mirar las cosas como sistemas y como que están interconectadas, ¿vale? Yo cuando aprendí sobre los sistemas, que digamos el pensamiento sistémico, el system thinking, lo aplico un montón a mi vida personal también y la verdad que me cambió mucho la forma de ver. Entonces lo utilizo mucho para el trabajo y ya se lo juntamos con la sostenibilidad y lo que es el diseño. Ah, una cosa también, deciros que no hace falta que seáis diseñadores o que tengáis que diseñar para este taller, porque luego en el título pongo a partir del diseño, pero el diseño puede tomar muchas formas que no hace falta que sean literalmente diseño gráfico, por así decir, ¿vale? Entonces, eso, entre los sistemas, la sostenibilidad y lo que es el diseño, yo creo que es la base de básicamente muchas cosas en las que trabajamos nosotros, aunque hagamos cosas diferentes, ¿vale? Pero nos centraremos un poquito en eso para eh, explorar e identificar cómo está puesto ahí algunas de las intervenciones para generar los cambios que queramos, ¿no? Siempre en la esfera ambiental, económica y social. Y al final, esto, ¿no? Lo que decía antes de los clientes, hay muchos clientes que quieren cosas que si lo piensas a la larga no tienen sentido, pero claro, ahí estamos, ¿no? Nosotros un poquito para intentar educarles de la mejor forma. Lo que decía antes, todo está conectado y aunque las cosas podamos verlas, como yo decía antes, el futuro no está definido, las cosas siempre van a cambiar, la solución de hoy a lo mejor no es la solución de mañana. Y claramente, como siempre, todo esto no es realmente simple, pero ahí está la cosa, ¿no? Luego está toda la parte de que nuestro cerebro está, quiere las cosas fáciles y realmente lo fácil, si fuera fácil, pues no tendríamos problemas en el mundo. Así que bueno, hay que rascar un poquito para llegar a donde queremos. Entonces, la parte uno va a ser como identificar y definir los problemas. Claro, este taller realmente, si yo pudiera, sería como, no sé, 5 talleres más o menos. La verdad que es un poquitín espeso para en tan poco tiempo, pero bueno, intentaré hacerlo mejor. Si estoy hablando muy rápido, por favor, decidme. Y entonces lo he dividido un poco así, ¿vale? Que sería la parte uno, identificar y definir los problemas, que sería la esfera del problema, el framing, que sería un framing, es como un marco, ¿vale? Y el alcance y un poquito de hablar sobre la investigación. Eso es la exploramos un poquito. Parte 2, cómo desarrollar las intervenciones necesarias, que sería ya nos metemos en el system thinking y bueno, explico un poco de técnicas y herramientas del pensamiento sistémico, ¿vale? Que es la conexión cuando, bueno, exploramos, conectamos de lo que cogemos de ese problema, lo abrimos, digamos, en lo que es el mapeo este para ver todas las partes y la parte 3 pues, ¿qué hacemos con esas partes? ¿No? Lo que descubrimos ahí, pues vale, ¿qué hacemos con eso? ¿Cómo intervenimos entonces? Y ahí he puesto lo que es hablar un poquito del prototipado y la gamificación, que también explicaré ahora cuando lleguemos. Este es algo que alguna vez también lo he visto en un taller que y la aprendedora, no me acuerdo cómo era esta chica, no me acuerdo su nombre, pero hablamos de eso también de casualidad, estabas tú, Elena, claramente. Y bueno, en fin, algo muy simple que se nos olvida, pero todo lo que hacemos, ¿no? Dan algunos resultados que a lo mejor no son de hoy, son de mañana, pero que al final estamos construyendo el futuro siempre en el presente, ¿no? Eso también es algo que intento tener mucho en cuenta para mi vida personal también, todo lo que hago hoy es que mañana se va a reflejar. Entonces, bueno, esa exploración tenemos en cuenta eso. Cuando hablamos de los problemas, claro, es que podemos
mirar un súper problema, un problema pequeñito, son muchas cosas, ¿no? Pero por ponerlo de forma resumida y porque tenemos poco tiempo, entonces, simple. Uno de los problemas que me gustaría generar cambio es en, por poner un ejemplo, si alguien quiere hablar o lo que sea, pues por favor, ¿eh? Pero eso, uno de los problemas que me gustaría generar cambios sería en, yo iré poniendo ejemplos, pero vamos, tenemos bastante problema. Uno de ellos sería algo que es cercano a mí, ¿no? Porque también con el tema de la alimentación y tal, lo que es el veganismo, es algo que en los últimos años de mi vida pues me he puesto un poco más en el tema. Entonces, bueno, pues el sistema, pues, ¿cómo se dice? Alimenticio, ¿no? De alimentación, el sistema que tenemos, la cadena un poco, ¿vale? Eso es un problema que, pues, que yo lo veo, ¿no? Las industrias masivas que generan tantos problemas, sea ambientales y económicos y políticos. Entonces, bueno, para mí eso es algo que lo tengo un poco más cerca mía. Entonces, por poner ese ejemplo. Luego, el alcance, no sé si se dice así bien en español, pero el alcance sería eso, ¿no? Claro, si empezamos a mirar un problema, es que son muchísimas cosas, entonces muchas veces te abrumas. Y ahí es el momento cuando dices, vale, eso es demasiado para mí. Y no está ahí la cosa está en, pues vale, voy a mirar este problema hasta este punto, te pones un límite porque te puedes volver bastante loco perfectamente. ¿Vale? Entonces siempre ponemos un límite y bueno, a partir de ese límite podemos ir agrandando, pero para empezar, ese sistema, por ejemplo, de ese ejemplo, que es la alimentación, pues ponemos ese límite, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo estoy en España, ¿vale? Pues miraré lo que es la industria masificada de los animales, ¿no? En España y bueno, ¿cómo podemos mirar eso? Eso viene pues desde, también es económico, es cultural. Eh, ponemos pues eso, en España, por ahora. ¿Qué más? Podemos poner también un tipo de lo que es si el cerdo, ¿no? Pues lo primero que me viene a la cabeza, lo que es toda la industria del jamón, ¿no? O algo así. Entonces, vale, pues lo vemos un poquito desde ahí. La investigación, que eso también podría ser un taller entero de horas y horas sobre todo esto, hablándolo de forma muy rápida. Yo cuando descubrí lo que era la investigación transdisciplinar, se me cambió muchas cosas, porque yo antes me quedaba entre esto y esto y lo otro. Y por eso vuelvo al tema del principio, de hay que, hay que investigar y hay que dejarse llevar un poco por la curiosidad, porque yo me limitaba mucho ciertas prácticas y luego cuando descubrí esta dije, vale, pues aquí me siento cómoda y es una práctica que siempre mira por todas las esferas, la social, la ambiental, la sostenible. Esta investigación más que nada es que junta, no es que está contra las otras, no, simplemente junta todas estas y va un poco más allá. Es como que, digamos, que no tiene realmente reglas. Tú vas a investigar el problema que tú quieres desde ámbitos que juntas estas otras disciplinas y a partir de ellas pues vas a otra y trabajas con una que no tiene nada que ver con la otra, pero luego se conectan. En fin, es un conjunto de todo. No hay límites en eso. ¿Vale? Y ese tipo de investigación siempre va a mirar, como está aquí las esferas, siempre va a mirar para que el fin de todo sea sostenible. Entonces, está mirando, perdona, lo que es la esfera ambiental, económica, social, que sea equitativo, que sea viable. Bearable era, ¿cómo se decía en español? Era que sea... Ay, no me acuerdo ahora, perdona chicos. Que sea... no me acuerdo qué significaba. Si alguien lo sabe, que lo ponga en el chat. Y, en fin, entonces eso.
os animo que miréis un poquito de lo que va, porque podría estar aquí hablando muchísimo tiempo de esto, pero sí, digamos que no está contra las otras, la multi, no está contra, simplemente es un todo. Giovanna, perdónate. Sí. Es que le has dado un golpecito a la cámara sin querer y ya no te vemos la cara. ¡Ay! Vale. Sí, eso y también decirte que alguien había levantado la mano. Juliana creo que había levantado la mano. Creo que tiene una pregunta. Ay, sí, dime. Gracias. Hola, ¿qué tal? Nada, No te preocupes. Hola, ¿qué tal? Bueno, primero gracias porque solo un poquito que llevamos y ya me está explotando la cabeza. Y te quería preguntar que digamos que en la primera parte del proceso de la exploración, entre más específicos seamos con el topic que queremos tratar, mejor. Tipo, yo te digo, en mi caso, yo me quiero meter en tema de transformación educativa y lo tengo bastante definido hacia jóvenes, adultos y adolescentes. Entre más profundice en especificar el límite, mejor. Siempre mejor, la verdad, siempre mejor, pero tampoco no te obsesiones con eso, porque al final, en cuanto te pongas a investigar, te saldrán muchas cositas, pero sí, mejor que seas un poquito más específica, por tu bien, porque si no te verás con muchísimas cosas, pero sí, muy interesante eso que comentas, me gusta. Ah, Me gusta, me gusta. Vale, perfecto. Gracias. de nada, a ti. Vale, estaba por aquí. En fin, este tipo de investigación a mí como otra vez, yo es que llevo mi trabajo mucho a la vida personal, intento mantener una coherencia entre lo que trabajo y la persona que soy en mi vida, entonces también me ha ayudado mucho a ver las cosas de una forma mucho más amplia, ¿vale? Tite. Entonces, lo que es en español creo que se dice igual, en inglés no estoy segura, solo lo he encontrado en inglés. Lo que es el life cycle thinking simplemente yo lo utilizo mucho cuando estamos en esa parte de explorar y tal, sean productos o servicios, principalmente los productos, claro. Perdona. Siempre mirar esos puntos, ¿no? Que tienen todas esas partes del proceso de lo que estamos haciendo. Entonces, ahí es donde se descubre también muchos de los problemas, si lo vas investigando cada parte y abriendo, y también ya nos quita un peso de encima para seguir con el proceso, porque aquí ya puedes ver, vale, aquí hay algo que falla, y suele haber, ¿vale? Entonces, eso es algo que creo que si os metéis, era en Google Scholar, también había mucha información sobre cómo hacer todo este proceso pues, de forma más sostenible dependiendo del tipo de producto que estés construyendo, como que te da muchos consejos. Es una práctica, si no me equivoco, es, ¿cómo se dice? Como que no firmada, pero está asociada a Google, esta práctica de alguna forma, entonces lo tienen bastante en cuenta con el tema de las marcas y los productos. Y nada, simplemente para que lo tengáis en cuenta, porque la mayoría de los problemas también están aquí, ¿vale? La primera parte, segunda, tercera, cuarta, quinta. Aquí también ponemos unos límites, por ejemplo, si queremos mirar el tema de... a ver, por poner un ejemplo, los vasos, los vasitos de cartón, de café, ¿no? Porque muchas veces también pensamos, como las pajitas o todas esas cosas que claramente comparado con el plástico son sostenibles, pero bueno, y la extracción del material y la manufacturación, ¿esto lo tenemos en cuenta también? Es decir, la cosa es siempre resolver un problema pero no crear otro problema, ¿no? Eso me pasa mucho a mí también, de vale, estoy resolviendo esto, pero al final esto genera un problema también, y si no lo genera hoy, lo generará mañana. Entonces eso también siempre tenerlo en cuenta, y estas partes de este proceso te abren los ojos a muchas cositas que a lo mejor decimos, no, es sostenible,
pero bueno, realmente la extracción de este material no es sostenible. El producto final es sostenible, pero si esto no es sostenible, entonces ¿lo puedo llamar sostenible? Ya te puedes meter en un bucle, y es mejor pues ver estas cosas de antemano. Ya os digo que en Google en el Scholar hay muchos parámetros que te ayudan a ver todo el tema de los productos. Entonces, después que decidimos un poquito dónde queremos trabajar, el problema, no me gusta llamarlo problema, pero me entendéis, ¿no? Como el problema, lo que hago mucho es hacerlo pregunta, que también viene de la investigación de antes, transdisciplinar, ¿vale? Siempre ver las cosas como preguntas, y realmente simplemente es preguntar qué quieres entender con ese problema, ¿no? ¿Por qué quieres resolver ese problema realmente? Entonces, bueno, podemos hacer la pregunta, empezar haciendo una lista de las cosas que estás interesado en entender de ese problema y descubrir dentro de la esfera de tu problema, es decir, poner el límite de antes y quedarte ahí, por ahora, para empezar, por el tema que he dicho antes bueno, no abrumarte, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué quieras descubrir? ¿Cómo puedes descubrirlo? ¿Cómo lo podrías descubrir? ¿Qué métodos? Que ahora hablaremos. ¿Qué es lo primero que necesitas saber? Todo eso. Mi ejemplo, como el tema de lo que es la industria porcina, por poner ¿no? la carne de cerdo. Y por favor, aquí no pongo este ejemplo porque es lo primero que me viene a mí, porque tengo muy presente, pero de verdad no es una indirecta o algo así, y lo digo para que lo digo con mucho respeto a la gente que de verdad no os sintáis presionados. Entonces, bueno, entenderlo como pregunta. ¿Cómo podría hacer ese tipo de pregunta? Podría poner como, por ejemplo, ¿por qué ¿no? existe esa masificación de lo que son las industrias, y por qué los métodos en los que matan, por ejemplo, a los cerdos es de esa forma? ¿No? ¿Por qué? Entonces, bueno, a partir de ahí ya vienes pues con tu esfera de los límites. Y el ejemplo de España, bueno, pues es muy cultural, ¿no? Lo que es el jamón. Ah, vale, pues entonces por esta parte es por eso. Luego también el tema económico. Si no me equivoco, yo creo que el comer cerdo hace muchísimo tiempo, no sé si será algo más de ricos o lo contrario, más de pobres. Entonces hay varias cositas que, bueno, te quedas en tu esfera y vas descubriendo, ¿no? Lo que decía de los tipos de investigación, bueno, pues eso, que podríamos hacer varios talleres de esto. Lo que yo recomiendo, que es lo que hablaba antes de la investigación transdisciplinar, es eso, que puedes mezclar las cosas sin miedo. Y en mi opinión, lo que a mí siempre me ha salido bien es hacer un poquito de lo que es la investigación cuantitativa y un poquito de cualitativa, para tener un poco de los dos y juntar las cosas. De todas formas, dependiendo de la pregunta que tú te hagas y del problema que estés resolviendo, hay investigaciones que sirven más y otras que sirven menos, ¿vale? Otra cosa que he hecho últimamente, que no lo había hecho nunca, es, yo quiero saber de un tema que no sé nada de ese tema, pues aparte de tener mi propia investigación, yo voy a hablar con alguien que sea un experto en ese tema, que esté metido ya hace mucho tiempo en este tema. Entonces, literalmente, no es una entrevista, pero simplemente dejas que la persona hable sobre ese tema, su opinión, ya que está ahí en ese medio. Entonces, bueno, ahí es cuando puedes sacar muchas palabras clave y muchas ideas de lo que dice esa persona. Simplemente que hable del tema y claramente, bueno, entender de dónde viene esa persona, porque cada uno de nosotros, que eso también es algo que, bueno, seguramente ya lo sabemos, pero siempre tenemos lo que son indirectamente, tenemos prejuicios, ¿no? Entonces, tener mucho eso en cuenta, de esa persona de dónde viene y por qué dice todo eso. En fin, al final, como sabéis, utilizamos mucha psicología en todo lo que hacemos. Entonces, tener siempre eso en cuenta cuando entrevistamos a personas, aunque sean expertas en ese tema.
¿vale? Lo de XMAP es eso, es cuando entrevistas a alguien y bueno, yo siempre estoy atenta a eso, a cuestiones que se pregunta, que se contesta a sí misma y las palabras clave y todo lo que puedes sacar de ahí. A mí me parece bastante interesante esa forma de investigar. Vale, iríamos a la segunda parte, ¿vale? La primera parte ha quedado en esto de definimos el problema, la esfera, es decir, ponemos un límite, hacemos una pregunta, esa pregunta es la que nos servirá como punto de partida de la investigación, esa pregunta es simplemente lo que queremos entender de ese problema y el enfoque que le vamos a dar, que básicamente es pues eso, qué tipo de investigación es la más apropiada para entender un poquito de ese problema. Que siempre pueden ser varias. Yo recomiendo que sean siempre cuantitativas y cualitativas, una mezcla de las dos. La segunda parte, después de que hemos definido un poco todo, pues empezamos a explorar, ¿vale? Antes de todo explico un poquito lo que es el System Thinking, pensamiento sistémico. Volvemos al tema de que todo está interconectado y creo que soy un poco pesada con eso, pero es que parece simple, pero se nos olvida, ¿no? De que todo está conectado. Nosotros, las cosas, hasta los objetos, todo lo que es vivo, lo que no es vivo, está todo conectado y nosotros hemos creado, ¿no? Todo esto. Entonces el System Thinking básicamente es simplemente eso, ver las cosas como un todo y no separar las cosas por partes y como quedarte en una parte cuando realmente esa parte es parte de otra parte, de otra parte y de otra parte. ¿Vale? Y quizás puede parecer un poco complejo, pero realmente no, es solo mirar un poquito más cerca y vas viendo cómo una cosa se conecta a la otra. Entonces en el gráfico este, pues simplemente la interconectividad es eso, que todo está interconectado y lo que son las líneas, pues son las conexiones entre los puntos fuertes de cada cosa. ¿Vale? Porque como hemos dicho antes, una acción siempre genera un resultado y así vamos. Hay mucha repetición en todo esto. Si no me equivoco, a ver, vale, es el siguiente. No, ahora hablaré de las repeticiones. Pero sí, básicamente esto, ver las cosas como un todo. ¿Vale? Lo que, como dije antes, en nuestra vida personal también lo podemos hacer y la verdad que te abre los ojos a ver las cosas como realmente son y no culpar a un factor o decir es esto o lo otro. Eso es lo que decía, buscamos las partes que componen el todo, buscamos esas conexiones que vinculan los elementos y encontramos la forma de entender las dinámicas de causa y efecto que se pueden cambiar. Lo que yo decía, que una cosa siempre resulta en otra y ahí es donde podemos intervenir, claro, porque cuando hacemos ese mapeo es ahí donde podemos decir, vale, pues mira, realmente este problema yo lo resuelvo en este punto de aquí y no es que resolvemos una cosa que genera otro problema. En fin, es una forma de ver los problemas de una forma mucho más fácil y visual, que a mí me funciona muy bien y creo que a todos nosotros también, si es que no lo conocéis ya, porque creo que realmente sí es bastante, ya tiene mucho tiempo lo que es el System Thinking. Entonces, es básicamente el objetivo del taller, ¿no? Que veamos las cosas, definimos, abrimos, exploramos y vemos dónde podemos tocar para cambiar algo. Y al final, el cambiar muchas veces los grandes problemas, con un cambio muy pequeñito, ya podemos hacer mucha cosa. Es lo mismo cuando, por ejemplo, cuando alguien no recicla y dice, bueno, pero yo si no reciclo, yo soy una persona, no pasa nada. Y dices, ya, pero si todo el mundo piensa como tú, al final no es sostenible ese tipo de pensamiento tampoco, porque no puedes pensar así, porque no serás la única persona que piensa así y al final somos varias las que no reciclamos y genera todo lo que genera. Claro, aquí pues viene mucho de esto, ¿no? Que, bueno, estamos en una sociedad
generamos productos porque tenemos necesidades y todos esos productos vienen de lo que es el ecosistema, de lo que es natural, ¿no? Que lo cogemos como si fuera infinito y realmente no lo es. Entonces, hasta estos sistemas que son diferentes entre ellos, pero están claramente súper conectados, ¿vale? Entonces, ¿cuántos productos, cuántas cosas existen que no tienen por qué existir? Y eso porque a mí me encanta, yo qué sé, me encantan las aplicaciones y cosas así, pero muchas veces veo cosas que digo, ¿esto para qué? ¿Por qué está aquí? Realmente no tiene sentido, ¿no? Entonces, yo qué sé, nos crea muchas necesidades que no son necesarias, en fin. System Thinking pues también mira mucho por eso, ¿no? Sea social, industrial, ecológico, y bueno, ya si entramos en pues eso, lo político, ya os podéis imaginar que todo va detrás del otro. Esta es una de las... Es que hay muchos métodos también, no he querido meter mucha cosa. Este es uno de mis favoritos, el Iceberg Model, porque, como os dije antes, la psicología en nuestro trabajo es muy importante, bueno, en todo. Entonces, a partir de los modelos mentales que hay, luego voy a poner una lista, ¿vale? De los libros que me he leído, que habla mucho de los modelos mentales y todo eso, si os interesa. Y es eso, ¿no? Nuestros modelos mentales también son sistemas que forman estructuras, que crean patrones y de los patrones pues crean los eventos, ¿no? Las acciones que hacemos. Entonces todo va un poquito así. Y luego pues hay varios, ¿no? Lo que es el comportamiento en relación con el tiempo, los loops causales, una cosa genera la otra, los círculos que se conectan. Me he quedado, yo que utilizo mucho son estos dos, ¿vale? Que hicimos un ejercicio también en un taller de la aprendedora con lo que es el cluster mapping, perdóname, no me acuerdo cómo se llama en español, pero sí, es algo muy simple que yo lo hice con mi primita, tiene 7 años, un cluster mapping a ver cómo, ¿no? Cómo lo hacía y le salió como súper natural. Ella como, ay, mira, pues mira, de aquí voy aquí, tal, como me hizo muchísima gracia, porque al final es bastante natural que veamos las cosas así, ¿no? Lo que pasa que, bueno, no nos estimulan a mirarlo de esa forma y no lo vemos. Pero básicamente estos dos me gustan mucho, ¿vale? Ahí podemos ver bastantes cosas que se nos pasan desapercibidas. Voy a ir más rápido, madre mía, Elena, tenías razón. Nada, estos son cositas para que no se nos olvide. Problemas de hoy son a menudo las soluciones de ayer, lo que yo decía antes, ¿no? Esa cosa de a lo mejor solucionamos algo, pero nos genera un problema esa solución, tener siempre eso en cuenta. Por eso me gusta mucho lo que es el future thinking, que os animo también que miréis, que al final es eso, ¿no? Es una mirada al futuro, una mirada a esto que va a generar. Esto va a ser necesario dentro de 5 o 10 años, es eso lo que la gente va a querer, es eso lo que necesitamos y el planeta. En fin, un poquito mirar ahí. La causa y efecto que no están relacionados con el tiempo y el espacio, que puede tardar años y años en generar un efecto, pero eso no tiene por qué hacer con que no nos importe, ¿no? Porque al final, aunque nos vayamos, quedarán gente en el planeta. En fin, y lo de cortar una vaca por la mitad no te da 2 vacas, lo decía un diseñador y me hizo mucha gracia porque, claro, eso significa que cuando cortas una vaca a la mitad no es que ella sigue su propósito, ¿no? Ella se muere, entonces muchas veces hacemos las cosas para generar más dinero, para generar más resultados y realmente no estamos viendo que el todo no tiene sentido, no tiene propósito. Entonces, bueno, siempre ir mirando un poquito de eso. Vale, aquí iríamos a la tercera parte de intervención, vale, después de definir el problema, la esfera, los límites y todo eso, lo miramos con un mapeo de sistema, que es uno de los métodos de antes. Perdonad que eso, 1 hora es muy poca para entrar en detalle en todo esto, simplemente es para que tengáis una idea y podáis coger el gustillo de todo esto. Los insights son como ideas,
¿vale? Entonces, claro, a partir del mapeo siempre vamos a sacar palabras y conceptos clave, ¿vale? Seguro. Eso lo vemos como, sean palabras o conceptos o elementos, eso lo cogemos como bases de ese tipo de idea que podemos generar. También puede ser algo nuevo, que no esté aquí ya, que se genere en todo eso del mapeo. Esa idea lo definimos y eso es lo que he dicho, que lo utilizamos como base de la ideación. Ideación es simplemente poner una idea en movimiento, digamos. A partir de eso, de esa idea, áreas de intervención, puede ser, sí, eso, perdona. Las áreas de intervención donde podemos hacer cambios pueden ser obvias o no. Es decir, todo esto realmente, por eso el tema de los límites, porque podemos estar a lo mejor meses intentando ver las cosas, pero hay que poner un límite. Podemos hacer eso en meses o en una semana, todo depende del límite y de dónde queremos quedarnos. Entonces, hay que recordar eso, ¿no? Para primero no volvernos locos y saber que el cambio que podemos hacer, la intervención, que sea real, que sea tangible, que podamos llegar ahí, ¿no? Entonces, bueno, cogemos todo lo que son esos conceptos o esas cosas que hemos conseguido con el mapeo y lo utilizamos, vamos separándolo por ideas. Esas ideas, eso también viene mucho de lo que es el future thinking, que es el tema de las provocaciones. Las provocaciones son más que nada eso, una idea sin límite realmente. Sin límite en el sentido de que aunque genere un tipo de conversación sobre ese tipo de idea, ya vale la pena. Si podemos prototipar algo que a lo mejor no resulta un producto o algo, el haber hecho eso y generar un tipo de conversación sobre eso, ya vale la pena porque la gente abre su mente a algo nuevo, a hacer las cosas de mejor forma. Entonces, todas las ideas y esos conceptos pueden ser en formas de provocaciones, es decir, ¿y si pasase esto? ¿Y si, por ejemplo, volver al tema de la carne, ¿y si todas las carnes de mañana, o sea, fueran hechas en laboratorio, ¿no? Sigues comiendo carne, pero no matas a un animal. ¿Y si fuera así? ¿No? Entonces, yo qué sé, podías hacer un prototipado de un producto de carne hecha en laboratorio y ponerla en el súper. ¿Eso qué pasaría? ¿La gente comería eso? ¿Cómo? Entonces, bueno, por poner un ejemplo también de provocación. No generalizamos, intentamos ser un poquito específicos y agrupamos todas esas ideas por similitud. De todas las ideas, elegimos la más fuerte. La más fuerte me refiero a la más cercana a nosotros, que podamos hacer algo sobre ella pues ahora, ¿no? A partir de ahí siempre podemos pues hacer otro mapeo y hablar y todo eso. Todo este tema, yo muchas veces, este proceso yo lo hago sola, pero recomiendo hacerlo con gente, con los clientes, con quien sea que estéis trabajando, porque al final más cabezas piensan mejor, pero es también mucho más divertido hacerlo con más gente porque ves otro tipo de punto de vista. Entonces, después de generar las ideas más fuertes, pues hacer un mapeo de esas ideas más fuertes y seguir adelante hasta que alguna de esas ideas sea algo que puedas prototipar. Cuando yo digo prototipar, no es hacer algo súper perfecto y genial, como si coges un papel y dibujas un objeto nuevo o una interfaz de aplicación de algo. Cualquier cosa, tiene que ser algo muy simple, muy rudimentario, no tiene nada que ver con hacer las cosas guapas o bonitas, simplemente es para sacar esa idea y poder llegar a lo que es un producto, un servicio, lo que sea, ¿no? Entonces eso, el prototipar es eso, es coger la idea y volverla una herramienta de comunicación. Por eso yo decía antes el tema de la provocación, ¿vale? Uy, se nos va el tiempo. Y básicamente eso, que sea muy básico, pueden ser modelos, mockups, performance, hay muchísimas formas de
de prototipar, ¿vale? Y como siempre, el feedback de la gente, la respuesta de la gente, la interacción, las preguntas abiertas. ¿Qué te parece eso? ¿Cómo lo utilizarías? ¿Sientes que es necesario? Y todo eso. Y siempre iterar y mejorar hasta llegar a lo que sería pues, una solución sostenible en todos los ámbitos. Vale, ahora una de las partes que más me gusta es coger todo esto que tenemos y gamificarlo. Gamificarlo viene de game, ¿vale? Que viene de los juegos. Entonces, al final es una técnica que explora las mecánicas que motivan la acción, que no sea un juego, ¿no? Un ejemplo muy claro son las aplicaciones de hacer deporte, ¿no? Si corres hasta allí, ganarás tantos puntos. Si haces esto, ganarás esto. Al final, resuelven no, pero hacen con que las personas actúen de una forma mucho más fácil y, bueno, placentera, ¿no? Al final. Hay un libro que es muy bueno, que explica muy bien sobre esto, que se llama Hooked by Nir Eyal. Es muy bueno y explica todo muy bien, esa mecánica de la psicología utilizada principalmente en los productos digitales, pero se puede utilizar para todo, ¿vale? Al final es psicología humana, como hemos hablado toda la charla, y lo que es la teoría de los juegos, ¿vale? No sé si si sabéis lo que sería. Se parece mucho a la gamificación, pero es eso, en lo que es la sociedad hoy en día, los individuos, pues cuando estamos interactuando con otra gente, nuestras acciones dependen de lo que va a hacer otra persona y, bueno, de lo que haga esa persona, yo pues elijo hacer esto o no lo otro, porque pues claramente todo el mundo quiere ganar y todo el mundo quiere salir pues de lo que sea de esa interacción ganando, ¿no? Por así decir. Al final es un poco innato en nosotros, entonces a partir de ahí también podemos jugar mucho con los productos y servicios. La gamificación pues tiene estas partes, ¿vale? Mecánicas, mecanismos, los modos y los motivadores, lo que yo decía antes, si haces una cosa pues puedes recibir este premio, si lo haces con los ojos cerrados, todo tiene simplemente son partes, ¿vale? De la gamificación que pueden servir para que funcione lo que sea tu intervención, sea en el diseño, experiencias, todo esto. Y bueno, esta es una frase que me gusta mucho de Benjamin, que es: el trabajo del diseñador del diseño del siglo XXI es deshacer gran parte del diseño del siglo XX, que es simplemente, bueno, simplemente no es muy simple, pero sí, como volver a construir todo lo que es hacer las cosas bien, ¿no? Que en mi opinión es volver a aprender, sea a todo, a actuar, a comportarnos, a hacer nuestros trabajos, a todo. Entonces creo que es un poquito esto también de que ha venido este taller, que al final es eso, son muchas cosas para explicar en poco tiempo, pero es más un tipo de motivación a animaros a ir un poco más allá de las cosas y no tener miedo a investigar y meteros en lo que es, pues eso, técnicas como la gamificación y la teoría de los juegos para hacer con que las intervenciones sean más fáciles y que la gente pueda meterse en lo que sea que queramos que se metan, siempre con una solución sostenible. Entonces yo creo que si cogemos esto y lo utilizamos para bienes comunes, es la idea, ¿no? Es por eso que hago lo que hago, por eso, porque nos engañan por muchas partes, pero bueno, aquí estamos nosotros, ¿no? Gente que queremos lo mejor para todos. Entonces es ahí nuestro trabajo, de rascar y llegar a la parte de hacer realmente las cosas bien, sin engañar a la gente y utilizar pues todas estas herramientas que tenemos. Entonces, bueno, realmente he dicho muchas cosas, lo sé, debería haberlo resumido más, pero lo que quiero que os quedéis es lo que es la investigación transdisciplinar, que es lo que yo he dicho, no hay límites, siempre cogemos todo lo que sabemos, las investigaciones y tal, y las juntamos o vamos a por otra y la conectamos y siempre con el enfoque ese, ambiental, económico, político, todo esto que tengamos, que seamos responsables al final
sea con lo que hagamos. Y el pensamiento sistémico, de ver las cosas pues, por partes que no están separadas entre sí, y coger todo eso y gamificarlo para poder intervenir de alguna forma en cualquier tipo de cambio que queramos generar. Yo creo que es una de las formas más fáciles, y también he leído muchos estudios sobre eso, que al final lo que es la gamificación se va a llevar muchísimo en el futuro y generará mucho más enganche a la gente. Con toda la información que tenemos va a ser más fácil poder llegar a la gente, así principalmente los niños, que yo creo que son también los actores de cambio más importantes que tenemos. Y nada, esto es algo así, claro, como no podemos hacer todo esto en tan poco tiempo, pero algo que he pensado como ejercicio, ¿vale? Simplemente para que podáis entrenar un poquito vuestra mente, ¿vale? Que ya os digo que al principio es como que cuesta un poco, como que la mente se resiste a todo esto, principalmente del pensamiento sistémico, pero solo es hacerlo más y más veces y ya saldrá. Entonces, el ejercicio pensado piensa en un problema de ámbito social y ambiental más cercano a ti. Yo he dicho lo de los animales porque es algo que siempre lo pienso. Piensa en uno de tus juegos favoritos ahora o de cuando eras pequeño, ¿vale? Y si podrías gamificar, es decir, hacer de ese problema un juego para llegar a algún tipo de solución o mejoría, ¿vale? Y si esa gamificación podría ser algo prototipado, como si fuera algún tipo de producto o servicio, ¿vale? Es algo que, bueno, el último paso lo veo bastante largo para hacerlo aquí, eso sería algo más para casa, pero los primeros sí que podríamos pensar un poquito, juntar tu juego favorito con un problema, a ver si podríamos llegar a alguna solución trabajando con ese tipo de enfoque. No sé si queda, si lo he explicado bien. Ahora me decís, ¿vale? Y realmente eso, chicos. Creo que ha sido muchas cosas para tan poco tiempo y no sé si me he explicado súper bien, pero bueno, gracias por escucharme. Gracias a ti, Giovanna. Si tenéis preguntas, ahora es el momento, que la tenéis aquí y podéis preguntar todo lo que queráis. Así que sentiros libres de abrir el micrófono y preguntar directamente o a través del chat y yo leeré las preguntas. Yo tengo una pregunta, Giovanna, y bueno, antes de nada, darte las gracias y enhorabuena por el ejercicio de síntesis y por haber lanzado ideas súper interesantes en tan poco tiempo y sobre todo por eso, ¿no? Por el reto de dar tanto valor en poco tiempo y sintetizando. A mí me ha encantado la charla. Antes cuando hablabas de un poco de probar, de iterar, de aprender, de validar, de iterar y tal, o sea, también te puedes llegar a perder un poco en eso, ¿no? Como, o sea, como estás buscando validar hipótesis, tu intuición ha quedado un poco de lado y sabes que siempre hay un espacio para mejorar tu solución. Me gustaría saber un poco en ese momento cómo haces para plantarte o para decir, bueno, pues voy a por esto, no voy a por esto, un poco cómo es esa experiencia. Gracias. Esa es una pregunta que la sigo trabajando hoy en día también, porque sí, ya puedes estar ahí, como dije antes, a lo mejor puedes estar perfectamente un año con eso. Yo estuve montando una marca un año con una chica y justamente pues, bueno, ella lo quería hacer así y a mí me gustó también, pero estuvimos pues eso, estudiando, que no, bueno, no es igual lo que yo acabo de explicar, pero estuvimos un año con estudios del mercado, con la investigación con las personas, estuvimos haciendo muchísimas cosas. Entonces, es decir, todo depende del límite que te pongas y al final cuando tienes una fecha, un límite, ahí las cosas se pueden volver más complicadas porque como dices, cómo te pones cómo paras, ¿no? Cómo dices, vale, esto es suficiente. Yo creo que al final yo siempre pienso tengo lo que es eso, ¿no? La parte económica, social y ambiental, siempre la tengo presente y digo, vale, cuando yo llego a estos 3 puntos,
a veces a veces el político también, cuando llego a estos puntos y veo que no afecta o que afecta lo menos posible a estos 3 puntos, es ahí cuando digo, vale, aquí hemos llegado, podemos hacer esto. Cuando veo que en esos puntos no hay ¿cómo lo digo? No hay daño, por así decir, sea ahora o en el futuro, pero sí, es bastante complicado, es bastante complicado. Yo intento tener eso. No sé si he contestado la pregunta realmente. Sí, y me parece buena idea, ¿no? Fijar al final un límite de tiempo o un límite o cualquier otro tipo, pero simplemente, bueno, hacer un ejercicio tú de decir hasta aquí, sea por el motivo que sea, con un argumento que sea, y meterte un poco esa presión, ¿no? Porque estoy de acuerdo contigo que si no hay límites en tiempo, o tenemos recursos, o podemos dedicar toda la atención que queramos a ello, pues es muy difícil avanzar, ¿no? Sí, la verdad que sí. Sí, recomiendo eso. Se llamaba el análisis, era PEST, POST, luego lo pondré también en La Aprendedora y hablaba un poco sobre eso, ese análisis. A partir del momento en que llegas a esos puntos donde no generas realmente daño en ninguna de esas esferas, ya puedes decir, vale, pues aquí hemos llegado. Pero sí, principalmente al final, que te pongas un tiempo y los límites de los problemas, como dije al principio, de lo que es el alcance. Hasta ahí llegas. Y a partir de ahí, bueno, pues si puedes, pues lo agrandas, pero poco a poco, que si no es eso, tenemos que teneros en cuenta nosotros mismos. Genial. ¿Alguna otra pregunta? Última pregunta para el último minuto. Chan, chan, chan. Pues yo voy a preguntar otra cosa, perdonar que sea un egoísta, pero No sé, pues, Giovanna, bueno, digamos que nos hemos acostumbrado al Human Centered Design como ese lugar donde se solapa lo que desea el usuario, lo que tecnológicamente es viable, lo que económicamente es factible. Y de repente se empieza a hablar de como otro tipo de acercamientos a eso, ¿no? Donde se incluya también la sostenibilidad, los límites de los recursos naturales, o incluso quiénes somos nosotros como diseñadores, ¿no? Que tiene que ver con nuestra integridad, con nuestros principios, o sea, qué rol tenemos en el diseño, porque le gusta a un usuario, podemos diseñar las bombas de racimo más alucinantes, ¿no? Y las más baratas, más efectivas, y no estaremos diseñando nada bueno ni para la sociedad ni para el planeta. Y de repente se empieza a revisar, ¿no? el design thinking como ese lugar donde se solapan esas 3 áreas. sí. ¿Cuál es tu sugerencia o cuál es tu visión sobre nuevos círculos, si quieres, o nuevos ingredientes que meter en la ecuación? Me encanta esa pregunta porque, claro, es algo que yo además he discutido un poco algunas veces con diseñadores, porque cuando aprendí sobre el design thinking y todo eso, yo me acuerdo que me quedé como, uy, está bien, pero no es suficiente. Y yo me acuerdo de decir eso a gente y que me dijesen cosas, pero no, o sea, ¿qué estás diciendo? Es genial y me parece genial, pero no me parece suficiente. Entonces, hay como también ya ha salido lo que es del design thinking, ha salido lo que es el design feeling. Es decir, no solo pensar, sino que sentir, y lo del user, que no esté centrado en el usuario, sino que esté centrado en el planeta. Entonces, sí. Por eso también mi enfoque, cuando aprendí sobre la investigación transdisciplinar, vi eso, que como ese tipo de enfoque es como un manifiesto de todas esas cosas, es decir, ¿qué hacemos como diseñadores? ¿Cuál es nuestro papel realmente? Esa es la esencia de la transdisciplinaridad, esa cosa de mirar más allá de lo que es el usuario, todo centrado en el usuario. Entonces es ahí donde me abrió las puertas para el tema del system thinking, para ver las cosas realmente como son y no solo pensar en nosotros. Yo, a ver, veo que somos un poco egoístas, entonces hay que mirar mucho más allá. Luego también os dije lo de mirar del enfoque del future thinking, ¿vale? Que es eso,
es ver lo que no es cómo va a ser el futuro, no es eso, pero sí investigar un poquito el tema de las tendencias y todo eso y ver lo que va a pasar no solo en 5 años, pero en 20, 30, 40, aunque no estemos aquí por alguna razón. Entonces, el mirar más allá te va a dar soluciones para hoy. Entonces, mirar eso, tener en cuenta que todo esté centrado en el planeta y no solo en nosotros, mirar el futuro porque el futuro es ahora realmente, el futuro lo hacemos hoy. Entonces, tener todo ese tipo de enfoque estudiado y preparado y la verdad que también a mis clientes es algo que también les abre mucho la mente, ¿no? Yo cuando digo, mira, pues en 5 años esto no creo que sea muy probable que se interesará a la gente o... Es que, claro, además el tema del consumidor y las personas en sí, además con el tema del COVID, han cambiado muchísimo, es súper interesante y es súper guay. Entonces las personas es que quieren invertir su dinero en cosas que sean sostenibles, es que porque se sienten bien, es algo que quieren hacer por ellas y por el planeta. Entonces, sí. Sí, está cambiando mucho todo esto y me alegra mucho y me encanta esa pregunta, así que os recomiendo eso, que miréis tipos de investigaciones como la transdisciplinaridad y el future thinking como una base para cambiar un poco el enfoque de que estemos solo en nosotros. Genial, muchísimas gracias, Giovanna. Os he dejado un formulario de feedback, ¿vale? Por fin rellenadlo, que nos ayudéis a mejorar día a día, ¿vale? Tanto a la profe como desde la aprendedora, ver qué es lo que queréis escuchar, sobre qué queréis aprender y qué podemos mejorar en la organización de las charlas, ¿vale? Y nada, muchísimas gracias a todos por asistir. Muchísimas gracias, Giovanna, por una charla tan interesante. Y nada, nos vemos en la próxima. Gracias, chicos, gracias. Muchas gracias. Gracias, hasta la próxima.